Estás escuchando Diálogo Sapiencia, el diálogo de la sabiduría. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diálogo Sapiencia, el diálogo de la sabiduría. Los saluda su amigo Jerry Sierra desde Chihuahua, Chihuahua, y me acompaña mi querida amiga Montse Rojano. ¿Cómo estás? Hola Jerry, me encuentro muy bien, muchas gracias. Espero que también a los que nos estén escuchando se encuentren muy bien en sus casitas. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestra en Filosofía de la Ciencia por la UNAM y también es candidata a doctora en Filosofía de la Ciencia igualmente por la UNAM. Ella es Blanca Cárdenas. Les voy a contar un poquito antes de que la pasemos aquí al micrófono. Ella trabaja las líneas de investigación de museología crítica, también de colecciones y museos musealizados. También hace vinculación, bueno, es interesada por la vinculación comunitaria y también por la historia y epistemología de la antropología. Además de que en el 2016 fue certificada con el desarrollo de museos y de ciencia por el International Center of Theoretical Physics, que en su traducción al español es el Centro Internacional de Física Teórica. Esto fue en Trieste, Italia. Ha realizado trabajo de campo en la Sierra Tarahumara y en el sur de los Estados Unidos, en específico con etnias rarámuris. Y actualmente es docente de la licenciatura de la carrera de etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También es editora técnica de Más Museos, revista digital, y asesora del Seminario Universitario de Museos y Espacios Museográficos de la UNAM. Entonces, hoy traemos toda una especialista en el tema y me parece muy importante su Esto nos da para colaboración. muchos episodios. Sí, así es, como pueden ver. Muchas gracias por aceptar. ¿Cómo está, maestra Blanca? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me da gusto estar aquí y estar con ustedes. El gusto es de nosotros. Sí, muchas gracias. Bueno, pues vamos a darle. Primero nos gustaría saber cómo usted se interesó por estudiar antropología y después este interés por los museos. Bueno, la relación entre museos y antropología, pues en realidad es casi desde que los museos existen, o sea, hace muchos siglos ya. Entonces no es extraño que haya una etnóloga o una antropóloga interesada o que esté trabajando o desarrollándose laboralmente en el área de los museos. Pero bueno, mi historia en particular, que creo que es por lo que estoy aquí para platicarles, es, bueno, yo estudié antropología, bueno, en la licenciatura en etnología, porque antes, en mi adolescencia, estudié danza folclórica en la escuela de Amalia Hernández, en el ballet folclórico de Amalia Hernández. Estudié la carrera de bailarín profesional en danza folclórica y una de las materias que nos daban era etnografía de los pueblos en México. Obviamente era una materia que estaba orientada a conocer la diversidad de danzas o expresiones performativas y físicas, corporales que existen en los diferentes pueblos de nuestro país. Entonces, hacíamos trabajo de campo, salíamos de viaje, íbamos a diferentes comunidades y tratábamos de conocer cómo se baila, cómo se confeccionan algunos vestuarios, algunos tocados. Tenía que ver hasta con temas de textiles, religiosidad, rituales, tradiciones, en fin, un millón, comida, ¿no? En realidad, pues todo está engarzado. Entonces, ir a ver las danzas, pues era el buen pretexto para en realidad conocer la vida de mucha gente que estaba lejos de nuestra vida cotidiana en la Ciudad de México. Y bueno, como bailarines, pues registrábamos las coreografías, los pasos, lo que llaman coreología, ¿no? El movimiento físico de las personas. Entonces, bueno, estando allá, empecé a darme cuenta que me gustaba eso de hacer trabajo de campo y conocer a otras formas de vida. Y cuando llega ese terrible momento, ¿no? Como a los 17, 18 años que te dicen, ¿y qué vas a estudiar? ¿Qué profesión vas a estudiar? Pues no dudé un segundo en buscar opciones que tuvieran que ver con eso, precisamente. Y conocí la ENA, tuve la oportunidad de ir a la ENA, y desde que puse un pie en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el sur de la Ciudad de México, cuando puse un pie ahí adentro, supe que yo era de ahí, ¿no? Que me encantaba ese lugar, me encantaba el ambiente. Y bueno, cuando empiezas a leer más, conseguí varios libros sobre etnología y decidí que eso era lo que yo quería hacer.
Y bueno, ¿no? Eso fue lo que empezó a ocurrir. Entré a la escuela, fui afortunada, saqué calificación suficiente para entrar a la escuela y estudié la licenciatura. Y fue hasta casi el último año de la carrera que entré a hacer mi servicio social al Museo Nacional de Antropología en Chapultepec, en la Ciudad de México. Obviamente los museos siempre han estado en mi vida también. Desde niña mis papás siempre me llevaban a museos, en las vacaciones aprovechábamos a visitar cualquier museo o zona arqueológica que estuviera cerca o a donde fuéramos, ¿no? Aunque fuéramos a Huatulco o a Cancún, a la playa, siempre buscábamos a ver qué zona arqueológica o qué museo estaba ahí cerca y había al menos un día de las vacaciones que lo dedicábamos a visitarlo. Entonces, bueno, los museos siempre han formado parte de mi vida, siempre han sido algo que ahí ha estado, latente, un interés ahí. Pero bueno, fue hasta el final de la carrera que decidí hacer mi servicio social en el Museo Nacional de Antropología. Yo quería hacer el servicio con el antropólogo Donaciano Gutiérrez, que es el curador de la Sala de Pueblos del Norte, del noroeste mexicano. Porque bueno, yo trabajaba, como ya lo decías, Monse, hace ratito, estaba haciendo trabajo de campo en la Sierra Tarahumara, con comunidades rarámuri. Entonces, específicamente, pues me interesaba trabajar la curaduría o la sala de grupos del noroeste de México. Pero el Museo de Antropología tenía un proyecto en ese momento que era la remodelación del depósito de las colecciones etnográficas. Todo el mobiliario era ya muy viejo, muy maltratado, y entonces había que desmontar todas las piezas y todos los textiles, ponerles un número de clasificación, meterlos al catálogo, embalarlos, es decir, guardarlos en telas libres de asa, empaques especiales diseñados para las piezas y guardar todo, para que después entraran a quitar todo ese mobiliario viejo, a remodelar el depósito, poner el mobiliario nuevo, muy bonito, que es el que ahora tienen, adecuado para el tipo de colecciones, y después volver a guardar todo en sus nuevos mobiliarios. Y para eso se necesitaban manos. Entonces, cuando llego a hacer el servicio social, me dicen, no, ¿cuál sala del noroeste? Tú tienes que ir a trabajar con las colecciones. Y eso fue lo que hice durante 6 meses, pero también me involucré con otros procesos del museo, todo el trabajo de investigación, curaduría, museografía, diseño de exposiciones, fotografía de las piezas, catálogo, en fin, ¿no? Documentación en general. Y pues, ¿qué les digo, no? Es fascinante ese mundo, me encantó. Ya tenía mi tesis de licenciatura sobre alimentación, estaba trabajando los sabores de la comida rarámuri, ya la tenía muy avanzada y pues bueno, ¿no? Acabé con eso. Y el tema de antropología de la alimentación es algo que sigue presente en mi vida, pero fue en ese momento en el servicio social que dije, bueno, acabo la tesis, pero a partir de ahora la maestría y todo lo que siga siempre tendrá que ver con museos porque es un universo maravilloso, ¿no? Son espacios que hay tanto que hacer, creo que hay tanto que decir de ellos. Son espacios siempre incompletos, me gusta pensarlos así, porque aunque haya una exposición fantástica, que hay muchas, siempre hay algo que podría mejorar o algo más que podríamos dar y que como sociedad siempre vamos un paso adelante, ¿no? Los niños ahora tienen tecnologías increíbles, juguetes, videojuegos, entonces siempre vamos adelante y el museo tiene que ir alcanzando esas expectativas del público. Por eso hay siempre algo nuevo que decir. Entonces, bueno, creo que a grandes rasgos ya contesté. Que sí, me encanta lo que hago, me gusta mucho lo que he estudiado, creo que tomé buenas decisiones, tenía muchas otras opciones, yo quería ser bailarina al principio y sigo bailando todavía. También pensé estudiar historia, pensé estudiar comunicación y en cierta forma filosofía también, y en cierta forma la vida me ha llevado a conectar todas esas cosas. Porque al mismo tiempo que todo esto les cuento, pues hice una maestría en filosofía de la ciencia y los museos son espacios de comunicación. Entonces, pues todo al final quedó reunido muy bien, muy conectado. Maestra, yo creo que, bueno, todo el mundo hemos ido a algún museo desde la primaria, creo que nos han llevado siempre y ya después uno va por interés propio. Y yo creo que esta es una pregunta que casi nadie se hace. ¿Qué son los museos? Es una pregunta súper difícil porque hay, como tú mismo lo acabas de decir,
Hay muchísimos tipos de museos. O sea, todos, yo espero, no lo sé, no me atrevería a asegurarlo, pero espero, de verdad, que todos hayamos pisado un museo en algún momento de nuestra vida. Pero ese museo que ustedes estén ahorita pensando, que esté en su cabeza, seguro será distinto. Cada quien está pensando, algunos en museo de arte, otros en un museo de ciencias, interactivo, donde puedes picar botoncitos, tocar pantallas, correr, gritar, ¿no? Algunos otros estarán pensando en el museo de antropología. No sé, el museo que vive en nuestras cabezas es distinto para cada quien. Por eso definir qué es un museo es sumamente complicado. Y bueno, se ha hecho el esfuerzo, ¿no? Voy a ser muy académica en esta respuesta, porque creo que no hay otra manera de contestar la pregunta. En los años 40, el Consejo Internacional de Museos, ICOM, es una asociación, una organización internacional muy importante que reúne a especialistas en museos, profesionistas y a las propias instituciones museísticas. Y es una organización que pues nace con la idea de proteger el patrimonio y organizar un poquito a los museos, ¿no? Porque pues hay tantos tipos, grandes, chiquitos, sin techo, con techo, sin paredes, de todo tipo, ¿no? Que había que organizarlos en algún sentido. Y tienen, por ejemplo, el código de deontología, que trata de dar como lineamientos o sugerencias de cómo deberían funcionar los museos. Y bueno, entre todas estas cosas que ICOM hace, sí se ha dado la tarea de tratar de responder a tu pregunta, ¿no? ¿Qué es un museo? Y claro, es una pregunta que ha traído infinidad de debates, hasta peleas, yo creo, ¿no? Libros, textos, negociaciones, diálogos, todo lo que se nos ocurra. Y la definición vigente, o sea, lo que ahorita yo te puedo contestar, que es la definición del libro, independientemente que es muy discutible, es que, bueno, un museo es un espacio dedicado a la conservación, resguardo, estudio, investigación y comunicación, exhibición del patrimonio natural y cultural de la humanidad, con el objetivo de que la gente aprenda y además se deleite. O sea, el museo tendría que ser un lugar para aprender y para divertirnos. Esa es así la definición del libro, más, palabras menos. Pero el año pasado, precisamente hace un año, o sea, estoy hablando de marzo del 2019, empezaron las discusiones sobre si esa definición sigue siendo útil o aplicable a la realidad contemporánea, porque tenemos una cantidad de museos creciente. La Ciudad de México tiene muchísimos museos, es de las ciudades, si no es la que más, una de las que más museos tiene en el mundo. Y solamente quedándonos con nuestra ciudad en México, podemos encontrar museos de barrio, museos comunitarios, museos nacionales, museos de ciencia, de arte, de diferentes temas, el Museo de la Mujer, por ejemplo, ¿no? Que ya es un museo temático, museos universitarios, los que dependen de la UNAM, por ejemplo, en fin, ¿no? Una cantidad de museos y todos son distintos y tienen problemáticas distintas. Entonces, la pregunta fue si esa definición de verdad se aplicaba a todas esas realidades. Y no nos vayamos a comparar, por ejemplo, un museo en Europa, en Francia, con un museo en África. No hay punto de comparación. Entonces, el año pasado, en septiembre, ICOM tuvo su reunión internacional, que hace cada tres años, sí, fue en Japón. Y la idea era, entre muchas otras cosas, el objetivo central era discutir la nueva definición de museo. Y les adelanto la película, el resultado es que no llegamos a nada, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Y se discutió mucho, había algunas propuestas, bueno, había cerca de 200 propuestas. Se hizo una sola definición nueva, que era la definición alternativa, muy interesante, con muchos conceptos novedosos, pensando al museo como un espacio democratizante, polifónico, destinado a mantener el bienestar de las personas, o sea, una serie de definiciones y conceptos dentro de la nueva definición, que era muy interesante, pero al mismo tiempo muy complejo. Solamente resaltó el problema. Y bueno, no llegamos a nada. Este año se va a volver a discutir, aunque con las condiciones actuales de la pandemia, pues sí, creo que hay dos cosas. La primera es que se vuelve más difícil discutir estos temas.
Y la segunda es que ahora, además de todo lo que ya se estaba contemplando sobre qué es un museo, hay que pensar en el nuevo contexto que estamos viviendo. Entonces, en el contexto actual, ¿qué es un museo? Pues si ya teníamos suficientes problemas, pues ahora hay más. ¿No? Exacto. Yo no sé a qué vamos a llegar. Creo que como definición operativa, pues más o menos la que les dije funciona. Sí. En la UNAM hemos trabajado en distinguir, por ejemplo, museo como espacio permanente de exhibición con colecciones, de espacio museográfico. Que el espacio museográfico sería más, no sé, una galería o un salón que eventualmente se usa para exposiciones, pero no siempre. O las rejas de Chapultepec, en la Avenida Reforma, en el Paseo de la Reforma, que muchas veces se ponen exposiciones ahí. Bueno, eso no es un museo, es una galería abierta, es un espacio museográfico. Entonces, eso también hemos tratado de distinguirlo y hemos manejado esos conceptos en la UNAM, en la Universidad Nacional. Pero bueno, es un manejo de esos conceptos muy local. Cada quien tendrá sus propios conceptos y yo creo que es sumamente complicado. Tampoco tenemos una legislación o un documento que realmente organice eso. Encuentras que existen hasta cuartos pequeñitos con 3 piezas y solo porque afuera en la puerta le ponen el letrero de museo, ya son museo. Entonces, bueno, ¿qué es un museo? No lo sé, ¿no? Y ahora con museos virtuales, pues la cosa se vuelve más difícil. Sí, sí es cierto. Pero la intención siempre es la misma, ¿no? La conservación y la difusión del patrimonio cultural. Sí. Pues yo creo que sí. Ahora la discusión es si es solo patrimonio. Por ejemplo, ahorita que lo dijiste, tenemos los bioparques, los zoológicos, los acuarios. En cierta forma cumplen la característica de tener una colección, o sea, no sé si es bien, pero bueno, finalmente es una colección de peces, de animales, de plantas, y se investiga y se conserva. Sí. El problema es que, bueno, no es esa definición de museo que tenemos en la cabeza de un espacio cerrado con paredes y techo. Puede ser un jardín botánico. Entonces, la pregunta es si este tipo de espacios también cuentan como museo, o son espacios museográficos, o son otra cosa, ¿no? Esa es una discusión interesante sobre si la definición va a ser suficientemente amplia para incluir eso. Pero en efecto, si nos vamos a lo que tú acabas de decir, pues estos espacios y muchos otros cumplen esa misión de conservar el patrimonio, que no necesariamente tiene que ser patrimonio de objetos, ¿no? Material, una colección de objetos. Ahora hablamos del famoso patrimonio inmaterial o intangible en algunos países. Y también, bueno, pues ahora tenemos audios, videos, representaciones digitales, participación de comunidades. O sea, tenemos muchas otras cosas que pues ayudan a ese mismo propósito, pero en formatos distintos, ¿no? Que no es el museo tradicional de piezas y vitrinas. Eso, hay formatos distintos. Y creo que parte de esto es el problema de no llegar a una definición, a una única definición de museo. Sí, eso me recordó mucho al problema antropológico, porque ya lo habíamos comentado en otros capítulos anteriores, cuando nos decían qué es la cultura, ¿no? Y justo fue como, ¿cómo le hacemos? Y ya abordamos los temas y los ítems que era, pues, parte de la cultura, ¿no? También en otros ya nos hablaron de lo que es este patrimonio material y también el inmaterial. Para los que nos están escuchando, váyanlo a escuchar y luego se regresan a para que vean de qué estamos hablando. Pero sí, justo es esta controversia, ¿no? Que a veces los conceptos nos rebasan, ¿no? Y tenemos que estar actualizándonos constantemente para poder aterrizarlos. Y bueno, más en particular, me gustaría preguntarle sobre los museos etnográficos, porque muchas veces a nosotros, bueno, hablo desde mi experiencia, yo encapsulaba los museos en antropológicos nada más, ¿no? Pero yo no sabía que había arqueológicos y tampoco sabía que había de temáticos. Era como, son museos y ahí están. Pero ahorita ya nos mencionaste pues toda la gama, ¿no? Que hay desde los virtuales, los arqueológicos, o sea, hay demasiados. Entonces, ¿nos podrías platicar un poquito de tu especialidad en los museos etnográficos? Nos estamos metiendo en unos temas tan... Toda clasificación es súper problemática, ¿no?
definir esto es difícil, y incluso habrá quien diga, ¿y para qué queremos una definición de museo? ¿No? Mejor seamos libres, fluyamos con nuestra gran diversidad de museos y listo, olvidemos el problema. Y lo mismo pasa con la clasificación, porque que toda clasificación pues parte de un criterio. ¿Y cuál es el criterio para clasificar los museos? En la UNAM también hemos trabajado con una clasificación que es bastante útil porque es sencilla. Es decir, museos de arte, o que tienen que ver con disciplinas artísticas, museos de ciencias, todo lo que quieras pensar como ciencia, y museos temáticos. Así de sencillo, ¿no? Entonces es mucho más fácil porque en arte pues entran todo lo de arte plástico, artes plásticas, arte moderno, arte contemporáneo. Si hasta hubiera un museo, bueno, lo hay en internet, ¿no? El Museo de la Danza, o sea, todo lo que tenga que ver con arte. Museos de ciencias, pues Universum, el Museo de la Luz, ¿no? Todos esos museos que tienen que ver con conocimiento científico y que si quisiéramos pensar a la antropología como una ciencia, que algunos antropólogos creemos que estamos haciendo ciencia, ciencias sociales, pero ciencia al final y al cabo, entrarían en esa clasificación de museos de ciencia. Y los museos temáticos, que hay Museo de la Mujer, el museo de, no sé, ahorita no se me viene a la mente, ¿no? Pero bueno, hay mucho, el museo de la tecnología, ¿no? O sea, pero entonces empezamos con ciertos problemas ahí. Otra forma es por su disciplinariamente, ¿no? O por su campo disciplinario. O sea, museos de antropología, museos de historia, museos que tienen que ver con plantas, ¿no? Ecología, historia natural. O sea, por su disciplina o su campo de acción en el conocimiento. Y eso, bueno, nos lleva a situar a los museos etnográficos como una rama más o una sección más de la antropología, pero de donde se desprenden específicamente, y que bueno, yo en mi trabajo los he definido con ayuda de varios textos, como esos museos que solamente tienen como objetivo presentar la diversidad cultural del mundo o de una región en particular. Es decir, no pretenden mostrar la historia de un lugar, ni mostrar el orden o la secuencia cronológica, y a propósito voy a usar la palabra evolución, que ya hoy no la usaríamos, ¿no? Pero muchos museos nacieron con la idea de mostrar la evolución cultural de las sociedades, ¿no? Quién es más atrasado y quién es más moderno. No sé, hay muchas formas de presentarlo, pero lo cierto es que yo definiría museo etnográfico como aquel que busca presentar la diversidad cultural del mundo o de una región o de un país, que el criterio no sería en este caso cronológico, sino más bien cultural, ¿no? Por culturas. En ese sentido, pues las colecciones que se presentan, pues tienen más que ver con reflejar significados, cosmovisiones, formas de vida que estén presentes en un lugar. Vuelvo al ejemplo del Museo Nacional de Antropología, ¿no? Tenemos 11 salas en el segundo piso, 11 salas que casi nadie visita, ¿no? Porque la gente se entera que existen cuando suben al baño. Y entonces le gritan a la familia, hey, ¿no? Aquí también hay salas, aquí sigue el museo. Eso es muy triste. Pero bueno, existen estas salas. Y claro, el Museo de Antropología es un museo enorme que contiene un montón de cosas, pero bueno, esas 11 salas del segundo piso podríamos llamarlas como, entre comillas, museo etnográfico, ¿no? Salas etnográficas. ¿Y por qué tienen esta característica? Que es presentar la diversidad cultural de México, al menos en los grupos que, para los antropólogos que así lo decidieron, eran los más representativos del país. Pues bueno, eso es como yo definiría museo etnográfico, es una definición que yo he trabajado, pero sin duda debe haber muchas otras, y hay muchos libros que empalman al museo etnográfico o la definición de museo etnográfico con la definición, por ejemplo, de museo de arte popular, o de folclore, o de arte, pues sí, artes populares básicamente, o folclórico, ¿no? Yo no estoy tan convencida porque la etnografía es un método, es pues sí, un trabajo que hacemos los antropólogos. Y para ser antropólogo, pues hay que estudiar muchísimo. Y hay que tener toda una metodología de trabajo. Y el arte popular tiene otro tipo de criterios para ser denominado como tal, ¿no? Que no siempre coinciden con lo que hace un antropólogo. Entonces, bueno, a mí no me encanta la idea de empatar los conceptos de museo etnográfico con museo de arte popular. Sin embargo, ocurre con frecuencia.
Y sí hay puntos de convergencia también, ¿no? Los antropólogos nos gusta, el Museo de Arte Popular aquí en la Ciudad de México es fascinante, ¿no? Nadie lo va a negar. Y que mucha de la información que se presenta, pues necesariamente proviene de una investigación que al menos tenga como base el trabajo de campo antropológico. ¿Y cómo es el proceso de construcción de estos museos? ¿Cómo nos llega finalmente la información a la gente? Pues en general creo que estaba pensando o sea, hablar de museo etnográfico pues es algo muy, muy limitado, ¿no? En el sentido de que además en México no tenemos muchos ejemplos, creo, como tal, ¿no? Pensado como museo etnográfico. A museos de antropología, museos comunitarios que presentan información etnográfica, sí hay bastantes, ¿no? Pero pensado así como el museo etnográfico, en realidad creo que es una abstracción teórica de mi parte, ¿no? Para poder reflexionar más respecto a la presentación o exhibición de la diversidad cultural. Sin embargo, bueno, ¿cómo hacer un museo? Más bien en términos amplios, ¿no? Por supuesto que como todo proyecto, y ustedes lo saben bien, ¿no? Todo proyecto de comunicación, pues necesitamos pensar en objetivos, público meta, qué tipo de colección tienes, si es que la tienes. O sea, a veces hay una colección que está por ahí guardada y te piden que la vuelvas una exposición o la vuelvas parte de un museo. Entonces, partes de la colección, si la colección te da cierta información o te invita a presentarla de cierta manera, pues configuras el proyecto a partir de eso. Hay casos al revés, ¿no? Donde primero creas el museo o piensas en el museo y después buscas saber qué colección es la que te va a ayudar a comunicar un mensaje. Lo importante yo creo, y lo trabajo mucho con mis estudiantes, con mis alumnos en la ENA, que he dado algunos cursos sobre museos, es que tengamos un mensaje que comunicar. Independientemente si tienes o no colección, es que haya un mensaje que comunicar, que quieras antes de llevar. Es así como dice una profesora de la UNAM, es el mensaje para llevar. Y sí, en efecto, puede ser una frase, una especie de eslogan, pero bueno, eso es lo que tú quieres que el visitante del museo se lleve. Entonces todo tendrá que girar en torno a esa frase. Claro, la exposición tiene cédulas, tiene objetos, tiene diseños museográficos, tiene muchos elementos o recursos que inundan los sentidos a veces cuando uno va a la exposición. Y puede ser muchísimo. Pero bueno, cuando sales y te vas a tu casa y te preguntan, oye, ¿y la exposición qué tal? A veces no te acuerdas de nada. Entonces, cuando uno diseña una exposición o buscas trabajar en un proyecto así, no esperaríamos que el visitante se lleve todo. Yo misma no me acuerdo de todo lo que he visto en un museo. Pero al menos sí que se lleve esa frase para llevar, ¿no? Ese mensaje central o ese eslogan. Puede ser muy cortito. Les doy un ejemplo. Hace un mes estaba trabajando con mis alumnos sobre cómo hacer precisamente un proyecto para empezar a diseñar una exposición. Y pensábamos en un proyecto que tuviera, bueno, entre todos trabajamos en un ejemplo colectivo para que después cada uno hiciera su propio proyecto. Y el ejemplo que nos funcionó mucho fue pensar en la pandemia, ¿no? Ahora, que es el tema de moda, lamentablemente. Sí. Y suena feo que sea de moda, pero bueno, así es. Y pensamos, a ver qué tema nos gusta. Bueno, nos gusta la idea de salud mental, ¿no? La salud mental durante el confinamiento. Y entonces tratamos de pensar, usamos mucho la imaginación, cómo haríamos un proyecto para hacer un museo o una exposición pequeña al menos sobre ese tema. Y bueno, claro, hay mil cosas que se pueden decir, hay muchos ejemplos, hay mucha información que tendríamos que leer y estudiar para hacer un buen proyecto curatorial. No sé, la colección, pensamos en fotografías sobre nuestra vida diaria durante el encierro, que reflejaran un poco a veces la ansiedad, la frustración, la tristeza, el enojo, la crisis de estar encerrados, ¿no? Pero dentro de todo ese proyecto pensábamos qué queremos que el visitante de nuestra exposición se lleve. Y bueno, entre todos dijimos, pues yo quiero que el visitante salga de mi exposición pensando, está bien sentirse angustiado durante el encierro, pero hay soluciones, ¿no? Esa era la frase que queríamos que se llevara el visitante. Pues bueno, es un proceso muy largo, la configuración de una exposición o de un museo, pues todavía más, ¿no? Es un proyecto enorme en el que cabe decir que no es algo que haga una sola persona.
A veces decimos, ay, el curador. Pues sí, el curador es apenas la punta del iceberg, ¿no? Porque es un proceso en el que participa mucha gente. El curador es apenas el investigador, el creativo que a lo mejor diseña lo que queremos decir o esta frase central. Pero participan después museógrafos, arquitectos, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, ingenieros, comunicólogos, educadores, pedagogos, gente de comunicación educativa, no sé, ¿no? Mercadólogos a veces, pues administradores, gente que tenga que ver con el área administrativa de un museo, el dinero. Sin dinero no hay exposición a veces, ¿no? O la mayoría de las veces. En fin, ¿no? Y en el caso de los museos etnográficos, un modelo que ha sido muy perseguido en las últimas décadas es que, además de toda esa gente, participen las propias comunidades. Entonces, tenemos ejemplos, buenos ejemplos en el mundo, perdón, de museos que han integrado afortunadamente a las comunidades, no solo como personas que van y medio opinan, ¿no? Sino que de verdad forman parte del comité que toma las decisiones del museo. Un ejemplo padrísimo es el Museo de Antropología en Canadá, en Columbia Británica, en Vancouver. Es un museo universitario y entonces tiene la participación de gente de todas las especialidades, ¿no? Porque pues la universidad afortunadamente es universidades del universo, ¿no? De ahí viene la idea y hay gente que sabe de todo. Pero además de eso, está situado en la costa pacífico de Canadá, donde encontramos una serie de comunidades, Musqueam, Coaquitl, Haida, en fin, ¿no? Tlingit, toda la parte del Yukon y de Columbia Británica, que son comunidades muy activas y que forman parte del comité que toma decisiones del museo, sobre el museo. Desde seleccionar al nuevo director del museo, si fuera el caso, ¿no? Hasta qué tipo de eventos nocturnos hará el museo, qué tipo de exposiciones nuevas. Pues bueno, eso tal vez sea una particularidad del museo etnográfico o de museos que tengan que ver con esta materia. Además de toda la gente que tiene que participar, sería deseable que las comunidades también tuvieran voz en esos procesos. Claro. Y bueno, llevar el objeto o las colecciones a la vitrina donde uno las ve así bonitas es un trabajo arduo, ¿no? Eso creo que vale la pena decirlo, que si vamos al museo y vemos la pieza detrás de la vitrina limpia, brillante y con su foco, ¿no? Con su luz bien iluminada, pues eso es así el último momento y que eso no ocurre por arte de magia. Es infinito el proceso. Tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Sobre todo. Sí, es toda una ciencia. Personalmente no sabría como darte demasiados detalles sobre eso, ¿no? Hay toda una serie de personas que saben perfectamente vitrinas, tipos de cristales, tipo de mobiliario, el diseño del mobiliario, colores, iluminación, ¿no? Es todo un arte hacer eso. Y que tiene que ver, por ejemplo, con los públicos a los que te estás dirigiendo. O sea, si te diriges a un público infantil, no dejo de pensar en el Museo Papalote, del Museo del Niño, que bueno, pues está dirigido, aunque van adultos, pues está dirigido a público infantil. Entonces el diseño de las exposiciones y esto que tú dices, pues tendrá que ser de una manera muy distinta a otros museos. Además de los cuidados de cada artefacto que es puesto ahí, porque si son textiles o si es madera o si es, o sea, depende del material, es un cuidado específico para cada uno, ¿no? Sí, ahora se habla de conservación preventiva en museos, que también es toda una especialidad. Y sí, y no dejo de pensar igual en la Ciudad de México, que es una zona de alta sismicidad, pues los objetos tienen que estar tanto en los acervos, en las bodegas, en los depósitos, bien colocados, como en las exposiciones, ¿no? En cualquier caso, tendrá que estar los objetos bien colocados, bien resguardados, para que en caso de sismo, pues no se caigan, no se lastimen. Claro, estos temas de seguridad, ¿no? Que nadie se robe las piezas, en fin, y sí, hay objetos que requieren de temperatura y humedad muy particular para garantizar su conservación. Y la gente, además, a mí me encantaría llegar y tocar las piezas, pero bueno, no nos olvidemos, regresemos al punto de hace rato, ¿no? Que el museo tiene que conservar el patrimonio. Sí. Entonces, sí lo exhibimos, sí se comunica, pero también se conserva. Entonces, a veces conjugar eso es muy difícil. Supone un reto enorme. Claro, es todo un reto. Y bueno, ahora en este sentido, que ya nos mencionabas de
de la pandemia, ¿cuáles son algunas de las nuevas complicaciones, nuevos horizontes también que creo que se han abierto? Porque algunas veces lo hemos comentado de que creíamos que ya estábamos en la época digital, pero creo que no, creo que estábamos equivocados. ¿Qué complicaciones se les han presentado en este sentido a los museos de que ya no podemos ir, por ejemplo, o se pensaba como alguna distracción, o se ligaba al ámbito educativo? ¿Cómo se han modificado estas formas o qué estrategias han utilizado ahora los museos en este periodo? Ajá, sí, de pandemia. Pues el primer reto, creo, el primer problema es que tuvieron que cerrar. Y parece inocuo, ¿no? Que lo diga. Pues sí, claro, todo está cerrado. El problema es que los museos, sin visitantes, pues no son museos. O sea, los museos tienen una vocación social. Y sin público, sin gente que vaya y aprenda, se divierta, reciba los mensajes que se diseñaron en una exposición, ¿qué sentido tiene todo? O sea, se pierde el sentido profundo del museo. O sea, el museo conserva, pues sí, pero también tendría que tener relación con la sociedad. Y entonces, si el museo está cerrado, es sumamente problemático. Ese creo que fue un primer punto en el que nos hizo reflexionar mucho a todos los que nos dedicamos a esto o que tenemos alguna relación con museos. Y bueno, lo que siguió fue, ok, cerramos las puertas, ¿no? En términos de espacios reales, físicos, pero ¿cómo nos mantenemos vigentes y en contacto con nuestra sociedad o con nuestros visitantes? Muchos museos son muy afortunados en tener sus colecciones digitalizadas, tener catálogos en línea, consultables, gratuitos, en tener recorridos tridimensionales, padrísimos, aplicaciones de celular, actividades en línea, juegos, videos. Hay museos que son ejemplares en eso. El Museo Quai Branly en París, por ejemplo, ¿no? Es maravilloso, tiene todo el acervo y puede pasar una tarde en la computadora disfrutando de las colecciones sin salir de tu casa. Hay otros museos, el Exploratorio de Ciencia, un buen ejemplo, en San Francisco, en este Exploratorium, buscan. Tiene una serie de juegos, actividades y videos y cosas para entretenerse uno, y si tienes niños en casa, ya les tienes el curso de verano de ciencia armado para todo lo que resta del verano, ¿no? Entonces, bueno, hay museos afortunados que tienen ese tipo de plataformas, pero no todos lo tienen. En otro espacio en mayo, fue el Día Internacional de los Museos y me invitaron a hablar y a decir unas palabras muy breves. Y pues me atreví a decir algo que pocos dicen, ¿no? Que es, hay que pensar en la diversidad de visitantes, sin duda, pero también hay que pensar en la diversidad de museos. Y pensar en la diversidad de museos implica pensar en la diversidad de infraestructuras y en la diversidad de presupuestos. No todos los museos tienen el mismo dinero para hacer cosas. Y los museos más pequeños, museos comunitarios, pienso en un museo que tenemos al lado ahí en la ENA, el Museo de Sitio de Cuicuilco. Pues es un museo muy pequeño que recibe varios visitantes, pero en condiciones normales, ¿no? Ahorita, ¿qué están haciendo? Pues cerraron y no hay más que hacer, porque no hay posibilidades, no hay a dónde moverse, ¿no? Entonces, bueno, el reto que han enfrentado muchos museos pequeños es precisamente ese, el de seguir vigentes, seguir presentes entre la gente y usar la creatividad, a ver qué se nos ocurre para resolver el tema. Un museo que creo que vale la pena señalar como algo muy bueno que han hecho es el Museo del Carmen, en San Ángel, en la Ciudad de México. Es un museo mediano, con una colección fantástica, que no recibe demasiados visitantes, digamos, tiene un público medio, ¿no? Pero que durante la pandemia han invertido una cantidad de esfuerzos y tiempo y trabajo impresionante en su página de Facebook. Hacen conciertos, visitas guiadas, pláticas con especialistas, y estoy segura que eso que están haciendo ahorita les va a ayudar muchísimo para que cuando ya abran el museo físico reciban más visitantes de los que antes tenían, ¿no? Pero bueno, es un caso de muchos otros que no han logrado hacerlo. Las redes sociales ayudan porque son gratis, ¿no? Pero bueno, cada museo tiene condiciones distintas y el reto es ese, mantenerse vigentes en un contexto en el que no pueden abrir sus puertas, no pueden recibir visitantes. Y bueno, eso es en este momento. Pensando a futuro,
pues los museos van a abrir sus puertas algún día, espero. ¿Y qué va a pasar, no? Ya en muchos países en Europa, en Asia, me parece en Singapur, ya algunos museos están reabriendo. Y organismos internacionales, mismo ICOM y otros más, han publicado sus lineamientos de seguridad para la reapertura de los museos. Y bueno, como todo, ¿no? Uso de mascarillas, tomar la temperatura, datos de las personas, mantener la distancia, en fin, etcétera, 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 ¿no? Ya nos lo sabemos de memoria, creo. Pero, claro, anoche estaba pensando en eso. Uno va al supermercado porque tienes que ir al supermercado. O sea, hay que comprar comida en algún momento. Y entonces te ajustas a todas estas medidas de seguridad o de la nueva normalidad, pues porque hay que ir al supermercado y comprar las cosas. Y pues no te queda mucha opción y acabas por usar la mascarilla y todo lo que haya que hacer. Pero al museo uno no va porque tenga que ir. Al museo uno va por gusto o por una serie de intereses personales que son muy variados. Pero no vas porque tienes que, a menos que te dejen la tarea de la escuela, que cada vez eso es menos, ocurre menos, ¿no? Entonces, te vas a ir, voluntariamente vas a ir al museo a someterte a esa nueva dinámica de normas de seguridad y de higiene. Ahí es donde no estoy tan segura. O sea, te sometes a las normas porque tienes que ir a comprar la comida, porque tienes que ir al banco, porque tienes que ir a alguna tienda, o porque tienes que ir a tu trabajo. Porque de cierta forma estás obligado a hacerlo, ¿no? Pero nadie está obligado a ir al museo. Entonces, ¿vas a ir a someterte a esas nuevas normas? La respuesta creo que es casi obvia. Y es un motivo de gran angustia, porque el museo va a reabrir sus puertas y la gente no va a ir. O va a ir, o no sé. No sabemos qué va a pasar. Hay mucha incertidumbre. Entonces, también habrá que buscar formas creativas, muy creativas, ¿no? De aceptar estas nuevas normas de seguridad y de higiene que garanticen el bienestar de todos los visitantes, pero que al mismo tiempo te provean una experiencia grata, que sea divertido y que sea grato ir al museo, a pesar de eso. Y eso, bueno, yo no tengo la respuesta, no me pregunten, porque es complicado. Ya veremos qué pasa y cómo recibimos esta nueva realidad para estos espacios. ¿Qué soluciones propone? Les dije que no me preguntaran. No, bueno. No forzar. Cada museo también tendrá sus opciones, ¿no? Algo que he platicado mucho también con colegas es que ya estas exposiciones masivas, ya no, al menos en los próximos años, yo creo que ya no son la opción, ¿no? La apuesta tendrá que ser a museos más pequeños, donde puedas controlar el acceso. Entonces digas, bueno, de acuerdo con las nuevas normas, solamente tengo capacidad para 15 personas de manera simultánea en la sala. Entonces, necesitas un espacio mucho más controlable, ¿no? Para limitar ese acceso. Entran 15, están en la sala, salen, entran otros 15, ¿no? Ahora, ¿cómo hacerle para que los que estén afuera no estén aburridos bajo el sol, formados 1000 horas esperando a entrar, ¿no? Por eso hay que pensar como qué temas podemos exponer, de qué manera organizar las salas en un museo, a lo mejor hacer varias salas, a lo mejor hacer más exposiciones al aire libre, ¿no? Aprovechar los espacios al aire libre que muchos museos tienen. El mismo Museo de Antropología pues tiene unas explanadas enormes que podrían usarse, jardines, parques públicos, en fin, ¿no? Más cosas al aire libre creo que podría ser una buena opción, salas más amplias y no buscar estas exposiciones que por tradición pues son súper taquilleras y que claro que dejan mucho dinero a los museos, pero que ahorita pues son totalmente irreales, ¿no? Son inviables. No podríamos tener una exposición como otras que se me vienen a la mente, ¿no? Esta de Anish Kapoor o la de Egipto, de Faraón, en el Museo de Antropología, o no sé, ¿no? La de Da Vinci, la de Caravaggio que hubo el año pasado, que eran multitudes afuera formados, ¿no? Y las salas atascadas. Kandinsky en Bellas Artes, que también había muchísima gente. O sea, eso ahorita no, ¿no? Tenemos que pensar en otro tipo de dinámicas que creo que no está mal porque nos da chance también de experimentar y ver el museo como un lugar de experimentación, de juego, no sé, ¿no? Y no quiere decir que volvamos a ese modelo tradicional del museo,
donde solamente ibas calladito con las manos atrás, viendo piezas detrás del cristal. Eso sería lamentable, ¿no? En un mundo donde ahora todo es interactivo, bueno, ¿cómo promover esa interactividad, pero pues mirándonos? Eso es un mundo así por explorar, pero tenemos proyecciones digitales, tenemos películas, tenemos muchísimas cosas que se pueden hacer. O sea, no todo tiene que ser tocar, ¿no? Podemos no tocar nada, pero al mismo tiempo usar recursos digitales que existen, y algunos no por ser digitales quiere decir que sean muy costosos, ¿no? En realidad, hacer proyecciones o videomapping, en algunos casos no es tan costoso, no es tan complicado, y es muy amable, ¿no? Para todo tipo de visitantes, desde niños hasta adultos. Pues por ahí iría a lo mejor un poco las ideas, pero no las tengo yo. Está bien. Sirven de mucho. Y era justo, ¿no? Bueno, algunas de las propuestas que se lanzaron, creo que para los niños, con esta educación a distancia por medio de la TV, me parece que es en la materia de artes o artísticas, no recuerdo bien cómo se llama, donde utilizaban estos medios digitales de Facebook porque pasaban que la obra de teatro, que la exposición digital, había una que me parece que es la de Egipto, donde te ponías los lentes para ver como en 3D y estar ahí caminando. O sea, creo que sí han surgido alternativas que, pues si bien no es como que tampoco es... Creo que se nos trabó. Sí. Pero bueno, con lo que decía, se me ocurrió lo de esta onda de la realidad virtual. No sé si ya haya museos de ese tipo. No sé si usted conozca de algún museo que sea de realidad virtual, que te pones así como decía, esos lentes y luego ya estás como que viendo y a lo mejor, yo creo que en algún momento van a sacar que también puedas tocar cosas dentro de eso, digo, quién sabe, ¿verdad? Sí, hay varios, en Estados Unidos hay varios, en mi Ciudad de México tenemos un museo que todo es como virtual. Hay varios ejemplos, en Japón hay varios de realidad virtual. Cada vez hay más y se recurre a eso. Y claro, son muy dominadores, ¿no? Sensorialmente. Creo que el museo tiene una virtud que no todos los medios de comunicación tienen, ¿no? Tal vez ninguno, que es que puede explotar todos tus sentidos, ¿no? El gusto, el olfato, el oído, todo. Y a lo mejor habría que ir en esa dirección, ¿no? Todavía más, aprovechar esa situación. El mundo digital y las cuestiones 3D y la realidad virtual, pues sí nos han dado algo nuevo que decir en los museos y hacer exposiciones todavía más creativas, más padres, pero no debemos perder de vista, y sí confieso que personalmente no soy como tan partidaria de estos temas digitales, porque aunque me encantan, vuelvo al punto anterior, ¿no? No todos los museos tienen posibilidades de integrar esos recursos y no todos los públicos quieren ver eso. O sea, también hay que pensar que, claro, los niños y los adolescentes serán felices con sus lentes 3D porque es la generación que los está usando y que los disfruta profundamente. Pero bueno, pensemos en otras generaciones que no los disfruten, no que no estén abiertos a lo mejor a explorar esos recursos, pero también disfrutan mucho ver obras de arte, ¿no? También disfrutan mucho ver los objetos. Sí. También disfrutan pasar 2 horas frente a un cuadro admirándolo. Hay gente que lee las cédulas completas. Lo digo así como si fuera una sorpresa porque yo no leo muchas cédulas, pero hay gente que las lee y que tiene ese gusto por pararse 2 horas frente a una cédula y leerla de la primera línea hasta la última. Entonces, bueno, tenemos toda una gama de visitantes con intereses y con inclinaciones y con formas de aprendizaje y de disfrute distintos. Y no podemos perder eso de vista. Y creo que ahí hay que ser bien cuidadosos, porque no podemos decir o canalizar todo a decir, bueno, como ahora con la pandemia y con la situación de higiene, pues todo tendrá que ser digital. Yo no digo que no, porque sí hay una gran posibilidad de explotar esos recursos, pero no nos olvidemos de todo lo otro, porque parte de lo que decía de los museos, no todos tienen los recursos para hacerlo, pero también hay muchos visitantes que no quieren eso, ¿no? Hay visitantes que les gusta correr, brincar, gritar, ¿no? Hay visitantes que les gusta leer, a los que les gusta ver los objetos, relacionarse con los objetos.
Hay a los que les gusta el mundo digital y las pantallas y los juegos, ¿no? Juegos que te retan. Ahí mismo en el museo te puedes pasar horas en una pantalla jugando hasta que ganas, ¿no? En fin, los que les gusta ir al museo y sentarse y ver una película de media hora. Hay quienes no soportamos eso, que nos hace demasiado largo. Prefieres videos de 3 minutos, vámonos, ¿no? Lo que sigue. Hay de todo. Y eso es también parte de las dificultades que enfrentan los museos desde siempre, pero bueno, ahorita pues más, ¿no? Que hay una moda hacia el mundo digital y que está perfecto, pero no podemos desviarnos todo hacia eso. Hace Sí. poco hubo una exposición en el Museo de Antropología sobre fotografías de principios del siglo XX de arqueólogos en México. No me acuerdo cómo se llamaba, perdón. Que me perdonen los del museo y el curador. Pero una exposición muy bonita sobre fotografía antigua. Y creo que era una exposición muy acertada porque, bueno, quien quiere ir y ver fotografías, perfectamente podía hacerlo, y una exposición repleta de fotos maravillosas. Pero para ciertas generaciones, eso es aburridísimo. Entonces había una aplicación de celular que hacía que con tu celular pudieras acercarte a ciertas fotos y la foto o la imagen se empezaba a mover en tu teléfono, ¿no? Tomaba vida. Y entonces el mapa se movía, o en el mapa te aparece la imagen de un mapa, y en tu teléfono aparece un barquito que iba navegando en el mapa, ¿no? Entonces, bueno, era una exposición que estaba, creo que, contemplando a su gran gama de visitantes, ¿no? Tanto los que a lo mejor disfrutan ver fotografía y pasar horas viendo una foto, los que podían leer las cédulas que hablaban de la historia de la arqueología en México, y también era muy interesante, y quienes querían ir con su teléfono jugando e interactuando con los objetos también, ¿no? Y era una experiencia totalmente distinta. Uno mismo, confieso que visité la exposición 4 o 5 veces tratando de tener una experiencia distinta cada vez, ¿no? Y era posible, o sea, la exposición te daba esa posibilidad. Entonces, eso también es algo que les dejo ahí como para pensar, ¿no? Sí. Cómo hacer exposiciones que la misma exposición te dé varias posibilidades de visita. Sí, que no se pierda tanto a las personas que les gusta, pues lo de antes, ¿no? O sea, bueno, no lo de antes, pero que no está tan acostumbrado a lo digital y le gusta más ir a visitar y ver físicamente todo lo que se está presentando, y también a las demás personas que quieren como que algo nuevo, ¿no? Que quieren innovarlo. Antes de mi última pregunta, Monse, ¿que ibas a terminar porque te nos fuiste? Sí, falla de conexión, lo siento. No, no pasa No, nada. pues era eso, no nada más como señalar que al menos para la nueva generación, como ya lo estaba diciendo la maestra Blanca, pues que pues que en ese sentido lo digital ha funcionado en alguna manera, y no, al menos en este periodo, no para que así se quede, sino como una alternativa a que ha sido funcional en este momento, en este caso en la materia. Pero era solo para terminar la idea. ¿Qué ibas a preguntar? Bueno, hablando de cosas digitales y de pandemias, esta pandemia ha visto nacer muchos proyectos digitales de difusión, y pues la maestra está desarrollando se me salió un gallo, está desarrollando un proyecto. ¿Nos puede hablar un poco de ese proyecto, maestra? No uno, son varios, pero Ah, bueno, varios. yo les cuento. Ustedes díganme cuándo me callo. No, no, no. Bueno, algo que les quería decir sobre museos tiene que ver con que hace 2 años la UNAM, la doctora Luisa Fernanda Rico y su equipo de trabajo, y me invitó a colaborar con ella, inició el Seminario Universitario de Museos y Espacios Museográficos, que intenta agrupar a todos los museos que tiene la UNAM. Parece que pocos lo saben, pero la UNAM tiene más de 25 museos, 26 museos. Algunos, no todos están en la Ciudad de México, ¿no? Algunos están en Michoacán, otro está en Puebla, en fin, ¿no? Están como por diferentes lugares. Mismo en la Ciudad de México, pues no todos están en el campus universitario, otros están en el centro histórico, en fin. Entonces, bueno, ese era el objetivo, tratar de agrupar y estudiar a los propios museos de la UNAM. Y como parte del seminario abrimos una revista digital, ¿no? Ahora sí que hablando de temas digitales, la idea era abrir un espacio de publicaciones académicas, algunas más formales, otras no tanto, unas un poco más ligeras, todos los lunes, hoy es lunes,
bueno, todos los lunes publicamos un artículo nuevo, que normalmente es un artículo breve, muy conciso, sobre un tema de actualidad, y que no pasa por todos estos filtros de revisión a doble ciego, ni mucho menos, ¿no? Simplemente es una manera de mantenernos activos en la discusión sobre museos. Por otra parte, sí tenemos nuestro número semestral, que sí pasa por todos los procesos editoriales necesarios de una revista seria y formal, ¿no? Pero la idea era hacer una revista accesible a todo tipo de público, generalmente con contenidos diseñados para estudiantes o para gente joven, que fueran muy atractivos. Y pues hasta ahorita lo hemos hecho para toda la gente de habla hispana. O sea, está en español la revista. Algún día espero la tendremos en inglés. Pero bueno, es accesible, es gratuita, ¿no? Y está en internet. Se llama Más Museos, revista digital. Y también extiendo la invitación a quien quiera publicar, pues está abierta en la revista, la pueden buscar en internet. Y tiene que ver con lo que decíamos hace rato, ¿no? Que bueno, ahora las publicaciones también han tenido un gran auge en su versión digital. Y esta revista es una publicación que desde el origen nació de manera digital. Y no quisimos que fuera un PDF o un archivo que uno descargaba a su computadora, ¿no? Porque bueno, es finalmente casi como una revista que vas a imprimir, pero no la imprimiste y solo quedó en internet para descargarse. Aquí no, lo que buscamos era darle un formato a la revista como revista digital, o sea, no como un archivo descargable, sino como una serie de documentos, como una página incluso interactiva en algunas secciones, lo más que hemos podido, y que pues es casi una página web, ¿no? Es prácticamente una página web con muchas cositas ahí para encontrar y descubrir. Entonces, bueno, eso los invito. Estamos trabajando en eso. Todavía es un proyecto que está mejorando día con día y que tiene el esfuerzo de mucha gente. Pero bueno, también es un espacio para difundir todo esto que hoy hemos platicado, ¿no? Que a veces las discusiones sobre museos quedan en el aire. Entonces, es un espacio para discutir, para dialogar, para presentar este tipo de investigaciones o de reflexiones que son importantes para todos los que les interesa el mundo de los museos. Y el otro proyecto no tiene que ver tanto con museos, aunque al final sí, porque yo creo que todo termina con lo mismo, pero es un proyecto que hicimos 3 estudiantes de la ENA, 3 compañeras, Jimena, Beth y Karina. Son buenas estudiantes de la licenciatura en etnología, y un profesor de la ENA también, Carlos Dávila. Entre los 5 ideamos hacer una página de web, una página de Facebook, no tanto página web, donde pudiéramos difundir información diversa sobre el coronavirus y sobre la pandemia actual. Esta página, pues al inicio era así como una cosa muy sencilla. Diseñamos un cartel, un nombre, se llama La ENA, ACDC, o sea, antes del coronavirus y después del coronavirus. Y la idea era activarnos un poco, ¿no? O sea, todos estábamos en nuestras casas, no sabíamos qué hacer, un poco como que apenas uno se iba ajustando a ver qué estaba pasando con la pandemia. Pero bueno, era activarnos, ponernos a pensar, investigar, reflexionar sobre los temas desde la antropología, ¿no? Pensar que como antropólogos tenemos mucho que decir sobre el contexto actual, y encontramos una cantidad de artículos académicos, textos periodísticos y de información, artículos fotográficos, dossiers fotográficos, que podíamos compartir con toda la gente en Facebook. Es decir, hacer una página que compilara toda esta información. Y entonces, día con día escogíamos un tema y publicábamos enlaces a otras páginas sobre ese tema en particular. Hemos trabajado sexualidad, ¿no? Vida sexual durante la pandemia, maternidad, educación, vejez, alimentación, migraciones, violencia de género, pues la situación de las mujeres durante el confinamiento, o por regiones, ¿no? Todo lo que está ocurriendo en Sudamérica, en Brasil concretamente, en los pueblos navajo, en Estados Unidos, en Canadá también, ¿no? Las comunidades en el Yukón respecto a la pandemia. Los navajo han sido comunidades en Estados Unidos muy golpeadas por esta situación.
En fin, ¿no? Todo lo que se nos ha ocurrido, diario un tema distinto, ha sido un trabajo realmente impresionante, pero muy divertido siempre, ¿no? Todo el tiempo es muy estimulante enterarnos de eso. Personalmente me habían dicho, no leas noticias, porque las noticias solamente te generan más angustia con la situación actual. La verdad es que a través de este proyecto me di cuenta que no necesariamente es angustiante. Leer todas esas noticias o todos estos artículos, a veces de reflexión académica, más que angustia, a mí me ha mantenido activa y pensando muchas cosas. Y bueno, ahora, a partir de esta semana, empezamos con una serie de charlas. Decidimos que eran 19 charlas, cada una de 19 minutos, a las 19 horas, sobre COVID-19. Todo con 19. Y invitamos a 19 especialistas, todos ellos relacionados con la antropología, que tuvieran algo que decirnos o que compartir sobre el tema. Cada uno hablará de algo distinto. Algunos todavía no sé de qué van a hablar, pero seguramente será muy estimulante todo lo que nos van a decir. Claro. Y bueno, ¿no? La idea también es que sean cápsulas breves, 19 minutos pues es nada, ¿no? Pero es el tiempo es exacto que está estudiado, lo pueden buscar en internet, ¿no? Está estudiado que durante 18 a 19 minutos uno mantiene la atención sobre lo que te están diciendo. Sí. Yo ya llevo hora y no sé cuánto, seguro ya no me están poniendo mucha atención, pero no, yo creo que sí. Garantizado que sí. Entonces también esa era hacer cápsulas o materiales breves, que además van a ser consultables después, ¿no? Van a estar en nuestra página. Entonces, pues sí, los invito a que busquen en Facebook nuestra página, la ENA-CIDC, y es un proyecto que les decía que al final va a tener que ver con museos porque pues es un trabajo de curaduría lo que se hace, o sea, es de diseñar un discurso, de buscar contenidos, seleccionar materiales, ¿no? Dentro de la gran colección de artículos y de información que tenemos a la mano, pues hay que ir seleccionando también. Entonces sí es un trabajo de curaduría, aunque no se le nombre de esa manera, es un trabajo editorial, llamémosle así. Ahora con las charlas, pues es generación de contenidos, de información nueva, ¿no? Que va a estar disponible para todos. Y la idea también será después hacer un libro o yo qué sé, ¿no? Hasta exposiciones podremos hacer seguramente, ¿no? Con toda esa información y con todo lo que hemos aprendido, estoy segura que podremos hacer muchas más cosas. Da para más, claro. Sí, da para muchísimo. Y todavía, además la pandemia, yo no sé si es bueno o malo lo que voy a decir, pero la pandemia da tantos temas que decir y como además yo no veo que vaya a terminar pronto, entonces tenemos más material para seguir pensando, ¿no? Y eso es malo, pero es malo que no esté terminando pronto, pero es bueno porque podemos seguir discutiendo y diciendo muchas cosas y nos va a dar para publicar y para pensar y para hacer exposiciones muchos años, durante mucho tiempo, estoy segurísima. Hay que Entonces, bueno, aprovechar todo eso. Ya vine a hacer pues muchas gracias. No, está bien, vayan a seguirla ahí. Están muy interesantes y también las cápsulas que decía están muy interesantes, vayan a verla. Es mucho trabajo, pero creo que es trabajo bien, bueno, yo creo, no sé, ¿no? Que es un trabajo bien empleado y es tiempo bien invertido. Y el proyecto es también como este que me están invitando ustedes ahorita a colaborar, ¿no? También es usar el tiempo que no es tiempo libre, ¿no? Porque en realidad tiempo libre es sentarse a ver la televisión o a leer un buen libro. Eso es tiempo libre, ¿no? Esto es usar nuestros tiempos en cosas que nos van a dar algo de manera personal y para el mundo. Entonces, hay que buscar eso, ¿no? Hay que ir por esa línea. Así es. Claro pues, que sí. Muchas gracias, maestra, por haber aceptado esta plática, por habernos brindado un poco de su tiempo y bueno, nos quedamos con muchas reflexiones que nos van a servir, pues todo esto todo lo que nos queda de la pandemia, ¿verdad? Todos estos años que nos queda de... No. No, pero ya. No sabemos, tiempo indefinido, esperemos que sea corto, pero que las reflexiones no sean cortas, eso sí pueden seguir. Y muchas gracias por invitarme. Espero que haber dicho cosas coherentes. Claro. Claro que sí. Y muchas cosas que no sabíamos aparte. Viene a aclarar muchas dudas. Yo también. Y pues nada, no sé si tenga algún comentario, recomendación, reclamo, reflexión final. No, reclamos para nada, jamás.
No, nada, que gracias. Estos proyectos me encantan. Mi maestría o mi posgrado es en filosofía de la ciencia, ese es el título, pero en realidad siempre tiene un paréntesis al lado que es comunicación de la ciencia. Entonces, a mí la comunicación me encanta y todo esto es comunicarnos. Entonces, a pesar de que estamos a través de pantallas y de conexiones raras en internet, ¿no? Que no siempre funcionan como quisiéramos, pues estamos logrando la comunicación. Entonces, sigamos comunicándonos, eso nos mantiene cuerdos, yo creo. Y ahora que abran los museos, pues no dejen, aunque es raro, pero y será raro, estoy segura que pues, será una cosa novedosa para todos, pero no dejen de visitar museos. Yo muero por ir a un museo nunca pensé decirlo, pero de verdad extraño tanto ir a un museo. Y ahora, bueno, ir y hacer un poco ese ejercicio de observación, ¿no? De qué está pasando con los museos y qué tipo de estrategias van a implementar. No dejen de hacerlo. Yo creo que es fascinante descubrir qué va a pasar con nuestros museos, qué va a pasar con nuestro patrimonio, nuestros objetos, nuestras colecciones, con toda esa información que ahí está y que ahorita son pasillos vacíos y cédulas que nadie puede leer. Entonces, vayamos y leamos y seamos todos parte de esa experiencia nueva. Así es. Ok. ¿Alguna red social donde la podamos seguir a usted? Sí, bueno, tengo mi página de Academia Edu, que ahorita se las doy, denme un segundo porque no me la sé de memoria. Y me pueden buscar en Twitter, espérame, denme un segundo. Sí, bien. Ahorita les digo. Bueno, en Academia Edu me pueden buscar como Blanca Cárdenas, academia.edu, / UNAM, y no me acuerdo qué más, pero bueno, Blanca Cárdenas, ahí me buscan. Ahí hay una serie de artículos y publicaciones que he logrado hacer en diferentes revistas. La mayoría tienen que ver con museos, pero también van a encontrar de otras cosas, entonces ahí se pueden divertir un rato, se pueden descargar de manera gratuita. Todos o casi todos son artículos de tipo académico, de corte académico, pero siempre trato, a pesar de eso, de escribir de una manera como accesible para la mayoría de las personas. Yo siempre digo que lo debe entender todo el mundo, entonces, Sí. aunque sean publicaciones académicas y con cierto rigor en la investigación, pues deben ser accesibles a la lectura para todos. Entonces, bueno, es en la página de Academia y en Twitter estoy como Blanca Cárdenas, nada más que Blanca con K y sin la A. Ok. Ajá. Blank, Cárdenas. Sí. ¿No? Ajá. Blanca. Ok. Ahí me pueden buscar, y también pronto ahí publico cosas sobre museos. Trato que sea todo sobre museos, aunque ahora con la pandemia uno publica cosas personales también, ¿no? Inevitablemente. Sí. Entonces, pero no importa, ahí pueden buscarme y seguimos en contacto. Y si no, en la página de la NACDC, ahí pues somos un equipo de trabajo, pero también entre todos ahí estamos conectados, entonces también a través de esa página me pueden buscar. Excelente. ¿Y a ti, mi querida Monse? A mí me encuentran en Instagram, Twitter y Facebook como Montse Rojano. ¿Y a ti? Como Jerry-Sierra en Instagram, en YouTube Jerry Sierra y Facebook Jerry Negro Sierra, y en la página del podcast en Facebook, YouTube, Spotify como Diálogo Sapiencia. Así es. Wow, son súper famosos, chicos. Muchas gracias por bueno. vernos este episodio. Nos vemos el próximo lunes o jueves. Hasta luego. Ok. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Bye.